Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña la psicóloga Juanita Salcedo para hablar de este tema. Pero ¿por qué nos cuesta tanto superar los traumas? Es difícil, digamos, superarlos porque pues son momentos o situaciones que tienen muchísimo impacto emocional. Entonces, al causar tanto dolor, sufrimiento, digamos, en general, pues va a marcar mucho y digamos que para la persona va a ser mucho más fácil de recordar ese tipo de eventos porque marcan mucho más fuerte. ¿Es normal que eso afecte en el futuro de la persona? Hay diferentes, digamos, diría yo, niveles de qué tan impactante son las experiencias y en este caso los traumas, que pues el trauma, digamos, significa herida. Entonces hay heridas pues más profundas que otras. Y en ese sentido pues van a haber personas que tengan más dificultad de superarlo en el tiempo que otras, y dependiendo también qué tan resilientes sean y qué tan fácil sea para la persona hablarlo y trabajarlo. ¿Cómo se debe trabajar para superar un trauma? Lo más importante y el primer paso es que puedas reconocer qué duele y en dónde duele y qué fue lo que pasó. Porque muchas personas como mecanismo de defensa, digamos que lo reprimen. Es decir, que dejo de hablar del tema, dejo de pensarlo en mi cabeza y hago como si no hubiera pasado. Y esto pues obviamente es como tapar esa herida y no querer verla, y pues eso a largo plazo va a infectarse, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es hablar de esto, así sea consigo misma, digamos, si no lo quiere hablar con nadie más, aunque también sería lo ideal hablarlo con alguien más. Pero el primer paso es hacer conciencia de lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió y por qué me está doliendo. ¿Las personas ya de edad pueden salir de estos traumas y superarlos correctamente? Yo creo que eso está más en la persona que en la edad que tenga, porque hay personas muy jóvenes que también son así. Entonces yo diría que al contrario, que las personas que son mayores, digamos, tienen de hecho unos recursos diferentes, y es que pues se supone que tú te haces más sabio con el tiempo. Entonces las personas mayores, digamos, deberían tener más habilidades para soltar eso, porque precisamente se acercan más hacia el final de la vida. Digamos, las personas ancianas pues ya digamos que están en otro nivel de conciencia, tienen otras preocupaciones. Sería muy bueno que emocionalmente pudieran, digamos, limpiarse y decir, bueno, ya no vale la pena quedarme con esto, es buen momento para soltarlo, y siempre es buen momento para soltar esos traumas. ¿Cómo se trabaja con un terapeuta para eliminar estos problemas? Digamos que el acompañamiento terapéutico lo que permite es generar un espacio seguro para que eso pueda exteriorizarse. Por eso es tan importante a veces hablar con un profesional, digamos, no dejarlo en el tema de los amigos y el café. ¿Por qué? Porque el espacio terapéutico te permite a ti sacar eso que está ahí adentro y elaborarlo y hacer algo con eso. A veces simplemente lo saco en otros contextos, ¿no? Entonces las personas, digamos, están en una situación donde hay alcohol, sacan esos traumas, empiezan a hablar de su vida, pero terminan más heridos emocionalmente al día siguiente. Entonces el contexto terapéutico y el terapeuta lo que permite es que eso que tú sacas lo puedas elaborar y no se convierta en algo espantoso, sino que tú lo puedas empezar a trabajar a través de la conciencia y a través del tiempo, pues con mucho juicio también. Y finalmente, ¿qué mensaje nos deja Juanita hoy acá en Juntos a las 3? El mensaje y el consejo es permítanse abrirse a eso, escucharse a sí mismos, y la forma de superar, digamos, ese trauma es entender que eso al final está en la vida para algo, tiene un propósito. Si yo lo dejo sin propósito, pues quedo en el papel de víctima, que es la víctima es la que sufre finalmente. Cuando yo trasciendo el papel de víctima, pues dejo de sufrir. Entonces cada trauma, y todas las personas tenemos en ese sentido de herida, pues tenemos heridas. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues entenderlo como aprendizajes y como mensajes que me permiten crecer. Si no lo veo con ese propósito, pues voy a quedar sufriendo y voy a quedarme en ese papel de víctima. Entonces la idea es empezar a escucharlo y hacer algo con eso, entender por qué me sucede, y también saber que yo soy más que eso y que en el momento presente ese trauma no existe, eso existe en la memoria, porque pues fue un evento pasado. Si yo me conecto con el presente y empiezo a resolverlo en el presente, dejo de sufrir.